Bien, bueno, entonces seguimos viendo los problemas de concurrencia y bueno, la última clase fue con relación a los semáforos, ¿no? Y bueno, ah, quedamos, lo último que vimos fue justamente el código de semáforo, ¿no? No lo hicimos correr, imagino que ustedes ya lo hicieron correr, ¿no? Entonces básicamente sería así, ¿no? Este send wait sería, no lo grabé, pensé que lo había grabado. Es el down semáforo, ¿no? Down semáforo o también o el semáforo -1, ¿no? Es importante. Y el send post es up semáforo o también semáforo igual a semáforo +1. ¿Ya? Eso, estas notas, si no la tienen, coloquen en su código para que no se olvide, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a agregar aquí, paste, aquí también a su lado. Aunque lo correcto es colocar encima, ¿no? Esta vez lo voy a dejar ahí. Bueno, depende del estilo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso. Y aquí, ¿no? Entonces, sem init, vamos aquí para que quede, ¿no? Es la variable semáforo. Aquí es, aquí dijimos, ¿no? Que era 0. Haremos así, para que esto vamos a colocar en múltiples líneas. La param 1 es la variable semáforo. El parámetro 2 es 0 cuando es entre hilos, ¿no? ¿Sí? Que es el que se utiliza. Y el parámetro 3 es valor con el que inicia el semáforo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, entonces, de todas maneras, aquí está, ¿no? Bueno, aquí es en realidad, ¿no? Indica si el semáforo se compartirá entre hilos de un proceso o entre procesos, ¿no? ¿Mm?
Vamos a poner exacto. Ya. Y bueno, yo creo que con esto está claro, digamos, el inicio de semáforo, ¿no? Que es la variable, la semáforo de tipo SEMT y tienes el SEMWeight, SEMPOST, ¿no? Entonces, algo que también mencionamos en la última clase y bueno, es bueno recordar es el hecho de que es el que está codificando el que coloca, eh, bueno, especifica si hace un down o hace un up del semáforo. ¿Ya? No es automático. Entonces, yo puedo inicializar, digamos, haciendo un up, ¿ya? O puedo inicializar haciendo un down, ¿no? Entonces, soy el que especifica, ¿no? Eh, qué operación se va a realizar, ¿ya? Y esto del inicio del valor del parámetro 3 es, ¿no? Para si estoy haciendo un semáforo contador, voy a colocar el valor, bueno, puedo iniciar el valor que yo quiera, ¿no? Sí, puedo inicializarlo en cero, puedo inicializar, digamos, que ya está con un recurso disponible o con el total, ¿no? Por concepto, debería inicializarse en el total de recursos que va a controlar, ¿no? ¿Ya? Ahora, si se trata de semáforos binarios, solamente va a tener un 1, ¿no? Obviamente, ¿qué pasaría si, digamos, ejecuto un 1 aquí y le pongo después un da, un up? Va a incrementar, ¿no? Dejaría de ser binario. Binario lo utilizo específicamente para seguir el modelo de bloquear el acceso a la región crítica, ¿no? ¿No? Bueno, entonces esto, vamos a guardar esto y compilamos. Ya lo compilaremos. Listo. Funciona, ¿no? Sin problemas. Bien. Voy a volver a revisar la presentación. He estado haciendo algunos pequeños cambios. ¿Ya? Vamos a irnos a este, no, este es el siguiente tópico que vamos a ver. Esta es la presentación. Ya. Ya, entonces hemos visto espera ocupada, sleep wake up, semáforo, su definición, tipos de semáforos, semáforo general, todo esto, monitores. Y algo que lo vamos a ver ahora es mutex, que lo vimos bien rápidamente cuando vimos el primer problema. ¿Ya? Entonces vendremos aquí y mutex. ¿No? ¿Qué sería? Sería una solución simple para garantizar la exclusión mutua. Un mutex va a ser una variable que va a estar en en uno de estos dos estados, abierto, desbloqueado o cerrado o bloqueado. ¿Ya? Entonces es la solución simple. Es básicamente de la idea del semáforo que tiene el semáforo general, de tipo general, pero también tiene el binario, ¿no? Donde el 1 es libre acceso, 0 es cerrado, ¿no? Entonces es la versión simple del semáforo, ¿no? Podríamos decir de otra manera, ¿no? Se está enfocado en eso, simplemente en garantizar el acceso a la región crítica, específicamente en eso. Y es lo que vimos, ¿no? En el primer código como solución. Básicamente en C lo que vamos a hacer es definir una variable mutex de tipo pthread mutex y simplemente colocamos lock cuando queramos ingresar a la región crítica y después tenemos que hacer el unlock, ¿no? ¿Ya? Y si vemos un poco nuestro ejemplo de semáforos,
es casi como si estuviéramos haciendo un semáforo, ¿no? ¿Sí? Estamos haciendo aquí hacemos un down semáforo, en mutex sería un lock y aquí sería un unlock, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy similar, ¿no? Es básicamente esta parte de semáforo. Y eso lo vimos en el primer ejemplo, ¿no? Concurrencia, pues si están con su máquina, vuelven a editarlo. ¿Ya? Aquí, ¿no? Hemos descomentado estas líneas mutex de tipo pthread mutex y hemos colocado pthread mutex lock, variable mutex, la región crítica, que es la sumatoria, y este de aquí, ¿no? El unlock. Y con eso solucionamos. ¿Ya? Bueno, con eso veríamos una parte de las soluciones de exclusión mutua. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo claro? Se comprende, ingeniero. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente rápidamente, los que están con máquina principalmente. Ya. Este ejemplo de concurrencia era el ejemplo del que incrementa valor, ¿no? Va y llamo dos veces a la misma función, incrementar valor, ¿ya? Y el otro, que les he compartido que es concurrencia 2, es el, el caso en el que hemos aplicado para las otras soluciones, ¿no? Que es el de incrementa una n cantidad de veces y la misma cantidad de veces decrementa. Entonces, lo que van a hacer es de este código concurrencia 2, modifíquenlo para que utilice mutex, ¿ya? Entonces lo modifican para que utilice mutex. ¿Estamos? Ya, vamos a poner pausa a la grabación. ¿Se entendió, no? Entonces, este código concurrencia 2 que está compartido, modifíquenlo para que utilice, para que implemente mutex. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minutos voy a poner al cronómetro, ¿ya? Para que lo haga. A ver, vamos a poner 5. Mientras veremos si está todo claro para el resto. A ver, si no sé, bueno, como les comentaba, no siempre. ¿Puedes ponerle pausa a la grabación, por favor? Sigue grabando. Gracias. Bien. Vamos a hablar ahora un nuevo tópico, paso de mensajes, ¿no? Bueno, pondremos un poco de contexto. Hemos hablado de las soluciones de exclusión mutua. Después vamos a hablar del sistema de paso de mensajes y después las primitivas, tipos de paso de mensajes. Esa APM hace referencia a una abreviación de paso de mensajes, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de mecanismos de comunicación síncronos. Bien. Ah, en las soluciones de exclusión mutua, vuelvo a colocar lo mismo que vimos en la anterior presentación. Espera ocupada, sleep wake cap, semáforos, monitores, mutex y finalmente tenemos paso de mensajes, ¿ya? Para completar el conjunto de soluciones de exclusión mutua. Ese sería su contexto, ¿no? ¿Ya? Bien, voy a volver a mencionar acerca de semáforos, principalmente. Son soluciones de exclusión mutua en procesadores que comparten el mismo espacio de memoria, ¿sí? Además de que alguna vez les he mencionado, ¿no? El Tenenbaum como autor
ha escrito su libro años atrás, ¿no? Muchos años atrás. Y cuando la memoria realmente era pequeña y no hablábamos de quad cores y nada, ni de dual procesos, sino teníamos un solo procesador, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese contexto es que se han planteado los algoritmos que hemos estado viendo estos días, ¿ya? Esto está pensado para un escenario en la cual tienes un procesador que está compartiendo una sola memoria, ¿ya? Estas soluciones que hemos visto de alternancia estricta, Peterson, semáforos, no van a funcionar en sistemas distribuidos, ¿ya? En el cual bueno, un sistema distribuido está formado por diferentes PCs, ¿no? ¿Ya? Y cada PC tiene su procesador y tiene su propia memoria, ¿ya? Entonces, de esto se trata o trata de ver cómo soluciono en ese escenario, ¿no? Y esa solución pensada se conoce como paso de mensajes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el contexto, de nuevo, es el problema de la exclusión mutua, ¿no? Garantizar que un solo proceso esté en la región crítica. Funciona todo lo que hemos visto, funciona bien cuando hablamos de un solo procesador y que comparte una memoria. Pero si hablamos ya entre varias máquinas, ahí no son soluciones, ¿no? Y ahí entra el concepto de paso de mensajes, ¿ya? ¿Cómo paso información entre diferentes máquinas, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de que ya tengo más de una máquina, ¿no? Y indirectamente aquí estamos entrando un poco al concepto de comunicación entre máquinas, ¿no? Lo que conocemos ahora como redes, ¿sí? Entonces, esto también de paso de mensajes van a ver que ha sido como la base de algo que ya actualmente es parte, digamos, de la teoría de redes, ¿ya? No vamos a hablar de redes, no es la materia de redes, simplemente los vamos a mencionar como un conocimiento general, ¿no? Ya que estos problemas de sincronización entre procesos o concurrencia, cuando quieren acceder a un mismo recurso, cambia cuando los procesos están corriendo en diferentes máquinas, ¿no? ¿Ya? Seguiremos. Entonces, el sistema de paso de mensajes es una alternativa al modelo de memoria compartida y la alternativa es con el que está el modelo de paso de mensajes, ¿no? O sea, el sistema de paso de mensajes es una alternativa y que se lo va a definir como el modelo de paso de mensajes. En este caso, los procesos no están ya compartiendo la memoria, ¿no? Entonces, los procesos, ya estamos hablando de máquinas, ¿no? Una máquina, dos máquinas y cada máquina, como vimos también días atrás, ¿no? Windows, por ejemplo, si fuera una máquina Windows, están corriendo procesos, ¿no? En la máquina. Si tengo una máquina Linux, también están corriendo procesos. Entonces, estos procesos que están corriendo en cada máquina no están compartiendo la memoria, ¿sí? Entonces, las operaciones que van a pasar entre estos procesos se van a hacer mediante envío y recepción de mensajes. De ahí también el nombre de paso de mensajes, ¿no? Entonces, este modelo de paso de mensajes, valga la redundancia, está centrado en el envío y recepción de mensajes. Entonces, en este modelo, cuando estamos pensando ya en procesos que están corriendo en máquinas eh, que no están compartiendo la memoria, que tienen su propia memoria, los procesos van a enviar y recibir mensajes en lugar de escribir en variables compartidas, ¿no? Esa primera diferenciación, ¿no? En un programa como que hemos estado viendo, tenemos unas variables globales que son como son las variables a las cuales uno más hilos van a acceder y van a competir
por el acceso y por completar una operación, ¿no? En el caso del pasador de mensajes, estamos hablando de enviar y recibir mensajes, ¿no? Podemos colocar una restricción que es un mensaje solo puede ser recibida después de ser enviado, ¿no? Entonces, tenemos que establecer esta restricción, ¿no? Es decir, se envía un mensaje, ¿ya? Y se recibe un mensaje, ¿no? Un mensaje solo se puede ser recibido después de que se envía. Entonces, puedo hablar, digamos, de que he recibido un mensaje si alguien no ha enviado, ¿sí? A esto se refiere a la restricción, ¿no? Tiene que haber algo que envíe para que recibir, ¿ya? Y bueno, la transferencia de información de datos se va a hacer después de que sea sincronizado, ¿no? Que es básicamente el hecho de envío, recibo. Bueno, por ahora, digamos, no va- mm, es algo bastante teórico y abstracto. Un poco más adelante vamos a ver la utilidad de este concepto de paso de mensajes, ¿no? Y cómo se ha implementado y está siendo utilizado actualmente. Bien, aquí tenemos entonces, empezamos a hablar de las primitivas en paso de mensajes, que es enviar un mensaje. Aquí hablamos de un destino, a quién se le envía, y las recepciones de una fuente, de quién se recibe y qué mensaje se recibe, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos send, receive, ¿ya? Es como en contraposición al sleep, wake up, ¿no? Ya. Recibir. Si no hubiera mensajes disponibles, el receptor puede bloquearse hasta que exista algún mensaje o retornar como mensaje de error. Creo que aquí, bueno. Y bueno, esto de las primitivas van a ser implementadas como llamadas al sistema. Para entender un poquito esto, ah, recurriremos a algo que tal vez algunos de niños han utilizado, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha jugado con con las latas de leche, o bueno, cualquiera, ¿no? Puede ser leche o puede ser algo más pequeño. Le han puesto un plástico y después un hilo, ¿no? Y han conectado a otra lata con la misma armado de la misma forma, ¿no? Su plástico y su hilo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha jugado con eso? ¿Nadie? ¿Alguien? Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, en todo caso, es ser un juego que ya no voy a decir los de, ya, los de mi generación, hacíamos, ¿no? Para poder hacer comunicación, ¿sí? Recuerdo que vivíamos bueno, vivíamos en alquiler, en una casa que tenía dos plantas, nosotros estábamos en la planta alta y tenía como ¿cómo se dice? Pequeña terracita, un patio. Y desde ahí, eh, ¿no? Desde ahí hasta otro extremo hacia abajo, estirábamos un hilo, ¿no? ¿Ya? Y funcionaba, ¿no? Hablabas y el otro lado podía escuchar, ¿sí? Entonces, les comento eso porque estamos hablando de algo similar a eso, ¿no? De comunicación, ¿no? ¿Ya? Al hecho de enviar un mensaje y de recibir, y también al tema de la restricción, ¿no? El mensaje solo puede ser recibido después de ser enviado. Y en ese caso del ejemplo que les pongo de la lata, eh, tenías que tú hablar, ¿sí? Para que la otra persona recién te pueda escuchar, ¿no?
O sea, me refiero de que no había eso de que yo hablo y le escuche mientras, o sea, lo que tenemos ahora, ¿no? Que mientras hablo estoy escuchando también, ¿no? Aunque no es lo apropiado, pero me refiero que no se bloquea, ¿no? Es decir, puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. En cambio, en ese juguetito de niño se hacía, bueno, tenía que ser una línea directa, no tenía que tener ninguna interrupción, sí, directo hasta la otra persona y solo se podía escuchar si el otro se callaba, ¿no? Entonces, me entienden, ¿no? Entonces uno hablaba y recién y el otro ponía a su oído la latita y podía escuchar el mensaje. Y después el otro hablaba y el otro tenía que poner la latita en su oído para poder escuchar el mensaje, ¿no? Entonces, estamos hablando de este escenario, ¿no? De comunicarme entre dos entidades, ¿no? Uno va a ser el emisor y otro va a ser el receptor. Ahora, y esas entidades en el contexto de sistemas operativos serían procesos, ¿ya? Entonces, estos procesos que están en distintas máquinas necesitan comunicarse, ¿no? Uno de los tópicos también a esto que estamos avanzando ahora se conoce también como comunicación entre procesos, ¿sí? Entonces, es un tópico de sistemas operativos, comunicación entre procesos, y obviamente al comunicar hay problemas, puede haber bloqueos, ¿no? Entonces, ahí se empieza a teorizar y se empieza a hablar de envío y recepción de mensajes, ¿no? Se empieza a hablar ya de un destinatario y un mensaje y un receptor, ¿no? Y ya se empieza a hablar del caso que les digo, ¿no? Entonces, yo no podía escuchar el mensaje si no tenía en el oído la latita y la otra persona hablando, ¿no? Entonces, era la única forma. Pues para que él pueda escuchar mi mensaje, tenía que cambiar, colocar la latita en su oído y yo tenía que hablar, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, teníamos que sincronizar si queríamos tener, bueno, a manera de jugar, si queríamos tener comunicación, ¿no? Entonces, tenía que yo enviar un mensaje y el otro escuchar. Él enviar un mensaje y yo escuchar, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esto estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo referencia a la comunicación, ¿no? Ya solo que estas entidades que se están comunicando son procesos, ¿ya? Ahora, en esto de la comunicación, ¿ya? Puede ser bloqueante. Quiere decir que cuando un proceso al momento de ejecutar queda bloqueado hasta que la operación sea completada, ¿no? Y no bloqueante cuando el proceso puede continuar ejecutándose de forma normal, ¿ya? Eh, de nuevo voy a hacer referencia a esa comunicación primitiva, ¿no? De niño bueno, que posiblemente sus papás tal vez sí han jugado. Básicamente, bueno, teníamos esas restricciones, les decía, ¿no? Del hilo, no tenía que tener ninguna interrupción y sí teníamos que sincronizar, ¿no? Obviamente ahí es donde aparece el famoso cambio fuera, ¿no? Para que el otro me pueda escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras yo escuchaba, no podía hacer otra cosa más que escuchar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Mientras estoy haciendo, me quedo bloqueado, no hago otra cosa más que la acción de escuchar. Y el otro caso no bloqueante es que puedo estar haciendo otras acciones y mientras estoy escuchando, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, que se entiende. Ya. Bueno, a manera de comentario también era, bueno, yo de lo que recuerdo era, en ese entonces, obviamente, como familia, no sé si, bueno, ya existía el teléfono, ¿no? Pero como familia no teníamos, ¿no? Entonces, así que la sensación, digamos, de estar bueno, era mi tío con el que jugaba, con el que jugaba principalmente. Entonces, la sensación de que yo esté en planta baja,
y él en la planta alta y de que le pueda escuchar era una sensación interesante, ¿no? De como en las películas, ¿no ve? Me iré, entonces, pero me refiero, o sea, lo que quiero decir es, ¿no? Es el hecho de, digamos, de poder de tener ese mecanismo me refiero al hecho de enviar y recibir, ¿no? Entonces, de sincronizar esa acción de que yo te envío un mensaje, tú me escuchas, me das la señal para que yo pueda ahora recibir tu mensaje, ¿no? Y bueno, y aquí empezamos a hablar algo, lo que también conocemos, lo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Comunicación síncrona, comunicación asíncrona y semisíncrona, ¿no? ¿Cómo sería síncrono? Básicamente es en ambos lados se bloquean. Quiere decir que un proceso va a enviar un mensaje y se va a bloquear. No va a ser otra cosa más que enviar, ¿ya? Y el otro proceso también va a quedar bloqueado hasta que recibe una respuesta y luego se desbloquea, ¿ya? Entonces, eso es, ¿sí? Entonces, el primer caso, la comunicación síncrona es un proceso, en términos, volviendo a la latita, ¿sí? Solamente yo hablo y no hago otra cosa más que hablar, ¿no? Y el otro lado se bloquea igual, porque lo único que hace es escuchar y no puede hacer más nada, no puede agarrar la latita y enviar mensaje, por lo menos no te funcionaba, no se escuchaba, ¿no? Entonces sí o sí tenía que tener el caso de que uno habla y el otro escucha. Sé que, bueno, ¿no? Entonces, pero eso es comunicación síncrona, ¿no? Entonces, el enviador, el que está enviando el mensaje, se bloquea mientras envía el mensaje y el receptor también se bloquea hasta que complete la recepción del mensaje, ¿no? Estamos hablando también de espera por enviar y espera por recibir, ¿no? Entonces, resumiendo en pocas palabras. Ahora, la semisíncrona es cuando uno de los lados eh, no se bloquea, ¿no? Podríamos tener el caso digamos, del receptor o del emisor, ¿no? Entonces, me refiero, por ejemplo, si fuera el caso del emisor envío bloqueante, es el emisor el que se bloquea, es decir, no hace otra acción más que enviar mensajes, no hace más nada. Y en cambio, el receptor eh, va a seguir ejecutando y va a estar, no se va a bloquear, ¿no? Va a estar simplemente, es como tener, es como, pongamos, que es como si tuviera su parlante aquí, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo en mi PC y me llega el mensaje y yo estoy escuchando, ¿no? Mientras sigo trabajando, ¿no? Entonces eso sería semiciclo, ¿no? En el lado del receptor. Y al revés también, ¿no? El emisor podría mandar mensajes, ¿sí? ¿No? Entonces como que yo estoy en mi PC y estoy con un micrófono aquí. Entonces sigo trabajando, haciendo mis cosas y puedo seguir hablando, ¿no? Estoy hablando y mandando mensajes. Entonces eso es envío no bloqueante. Y al otro lado puede ser que sea un receptor que simplemente lo único que esté haciendo es escuchándome, ¿ya? Y envío no bloqueante, y el otro caso asíncrono es cuando ambos, el emisor y el receptor, van a enviar mensajes en cualquier momento, en cualquier tiempo, ¿no? Sí, entonces envía mensaje, no se bloquea, ¿no? Entonces y es la comunicación que de alguna forma tenemos actualmente, ¿no? Es decir, yo puedo poner mi celular con su parlante habilitado, entonces hablo y escucho al mismo tiempo. Y de paso le pongo en un pedestal y me pongo a hablar, ¿no? Me pongo a hacer mis cosas y sí, 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 te escucho, digo, ¿no? Entonces es la comunicación que tenemos, ¿no? Entonces son cosas que ya lo tenemos ahora, ya lo vemos, pero tomen en cuenta que esto ha sido planteado años atrás, ¿no? Justamente cuando estas cosas no existían todavía, o por lo menos un poco conocido, entonces se ha empezado a hablar de esto de síncronos, semisíncrono, ¿no? ¿Sí? Ahora, otro ejemplo es los walkie-talkies, ¿no?
Los walkie-talkies también tienen un sistema de comunicación es a partir en la cual tengo que tener esto sincronizar, ¿no? Entonces, no puedo, no, yo hablo y no puedo escuchar, ¿no? Mientras si el otro lado tiene que ponerse en modo receptor y después tiene que cambiar a modo emisor, ¿no? ¿Sí? Entonces los walkie-talkies también son dispositivos que de alguna forma me ayudan un poco a entender este concepto de paso de mensajes, esto de enviar y recepcionar y esto de sincronizar el envío, ¿no? Ya. Hablaremos un poquito de mecanismos de comunicación. Uno de ellos es el Rendezvous, otro es RPC, llamada remota de procedimientos, y el indirecto es los mailboxes y puertos. ¿Ya? El Rendezvous es uno y solo un enlace por cada par de procesos. Con espera, mientras no se termina, no se hace nada, ¿no? Es el ejemplo de la latita que les decía, o también del walkie-talkie, ¿no? El walkie-talkie solamente se hace el enlace entre dos dispositivos, entre su par. No puedo comunicarme con otro walkie-talkie, ¿no? Solamente es entre su par, ¿no? ¿Sí? Se establece una comunicación entre dos pares, ¿no? Este sería el Rendezvous. Uno y un solo enlace por cada par de procesos, ¿no? Bueno, ahora, bueno, estamos hablando de personas, ¿no? Yo estoy con mi walkie-talkie, mi hermanito tal vez está con su walkie-talkie, ¿no? Pero ya si vamos a nuestro ámbito, estamos hablando de la comunicación entre procesos. Entonces, se va a establecer un solo enlace por cada par de procesos, ¿ya? Ese es Rendezvous. El RPC es un proceso, puede controlar la ejecución de un procedimiento situado en otra máquina. El proceso que hace la llamada debe quedar bloqueado hasta que el proceso llamado termine. Tanto la llamada como el retorno implica intercambio de mensajes. Esto del RPC está ya muy relacionado a lo que conocemos ahora como cliente y servidor, ¿sí? Entonces tengo más o menos así, denme un segundito. Vamos a ver, aquí tengo, voy a hacer rápidamente un pequeño gráfico. ¿No? Van a ser dos entidades que van a ser, digamos, pongamos de que son dos PCs. ¿No? Y aquí dentro voy a tener a una entidad. Aquí vamos a tener algo así. ¿Ya? Básicamente esto es... Ya, ya, este va a ser... aquí va a ser un procedimiento. Aquí lo vamos a anotar. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder aquí es que se le va a enviar un mensaje, una petición, ¿ya? Aquí, este va a recibir la petición y va a llamar al procedimiento, este va a devolver, ¿no? Lo que le ha pedido y este se lo va a mandar aquí, ¿no? La respuesta aquí. Y de la misma forma, ¿no? Si necesita algo de este lado, entonces va a hacer la ejecución va a hacer la ejecución del procedimiento y va a devolver la respuesta, ¿no?
Entonces, este puede ser, digamos, el cliente y este puede ser el servidor, ¿no? Entonces, se le va a enviar un mensaje, se va a recepcionar el mensaje, con ese mensaje va a llamar a un procedimiento, va a devolver, le va a dar la respuesta, con esa respuesta internamente tiene que hacer algo, llama a su procedimiento y le devuelve la respuesta. O si este procedimiento necesita hacer una petición, devuelve, se hace la petición, llama a su procedimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de RPC es ya el principio de lo que ahora conocemos como cliente-servidor, ¿no? Entonces, ha sido ya las primeras teorías acerca de cómo tengo dos máquinas, ¿ya? Que están corriendo procesos y empiezo a establecer comunicación entre estos dos procesos, ¿no? ¿Ya? Entonces, me refiero que, bueno, aclarando un poco más, que tengo algo intermedio, que es el que está recibiendo y recepcionando los mensajes, ¿ya? Y este es el que le manda los datos para que internamente corra, ¿no? O sea, se ejecute un proceso y devuelva. Y esto lo devuelva, mande aquí y lo mismo este otro lado, ¿no? ¿Ya? Esto es más o menos la idea de RPC. Bien. Bueno, uno de los problemas que tiene este de RPC es la dificultad de pasos de parámetros por referencia, pero principalmente es el tema de que el servidor y el cliente, como son dos máquinas separadas que están conectadas, pueden tener diferentes representaciones de información, ¿sí? Es decir, bueno, a ver si podemos recuperar. No, creo que ya. Genial, ¿no? Este puede ser una máquina Linux. Mejor lo pondremos así. Esta es una máquina, una PC X, arquitectura x86. Y esta puede ser una arquitectura RISC, ¿no? Son arquitecturas diferentes, ¿ya? Entonces, al final, digamos, me quiero comunicar con un proceso que está corriendo en esta, pero que es otra arquitectura. Entonces, puede dar el caso de que la representación, la forma como maneje otra, va a ser diferente, ¿no? Entonces, tengo que eh, tener una forma de comunicar, ¿no? Tener algo que sea común, ¿ya? Otro detalle también que aquí mencionar es, ¿no? Que me refiero a esto, ¿no? Una cosa es cuando son, digamos, por ejemplo, este es un x86 y Windows, y lo propio aquí, ¿sí? Entonces aquí no va a haber problema porque al final son misma arquitectura, mismo sistema operativo, entonces es como que los mensajes que se pueden enviar son conocidos, ¿no? Pero cambia si aquí es otro sistema operativo o es otra arquitectura, ¿no? Entonces ahí es donde tiene problemas RPC, ¿no? Me refiero a este modelo de poder mandarle un mensaje, después que agarre y ejecute un procedimiento de forma remota, devuelva y se lo vuelva a comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco esta comunicación cuando son arquitecturas diferentes, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, si no hay preguntas, continuamos. Ingeniero, disculpe. O ¿Sí? sea, más claro es como, digamos, o sea, una conexión de la computadora con el celular y los datos que usa para ejecutar cualquier programa. Sí, básicamente es la idea de eso, ¿no? O sea, de que son dos entidades, bueno, dos PCs
Y, bueno, es el principio, ¿no? De mandarle, hacer una petición, ¿no? Para que haga algo, ¿no? Por eso les hablaba de que sería el principio de cliente y servidor, ¿no? Por ejemplo, pongámosle que en un lado está corriendo el servidor Apache, que es un proceso que está corriendo. Entonces, mi cliente le va a hacer peticiones, ¿no? A ese servidor y el servidor va a devolverle datos que mi cliente va a utilizar, ¿no? O sea, en este caso un browser. Con la información que le devuelva, el browser lo que hace es me despliega en mi la información, ¿no? Entonces, claro que eso es ya el resultado, ¿no? Que vemos actualmente, pero esto de RPC es el principio, ¿no? De que tengo ese caso, ¿no? De que tengo un proceso que está corriendo en una máquina, tengo proceso en otra máquina, y cómo hago para que pedirle que ejecute algo en la máquina remota. Entonces le mando un mensaje. Ese mensaje, esa entidad, bueno, el que va a recepcionar el mensaje va a ser el que va a ejecutar de forma remota y me va a devolver el resultado, ¿no? ¿Sí? Eso es. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Otros mecanismos es el RMI Java, que todavía está vigente, que es básicamente permitir que un objeto pueda, en realidad es interactuar entre máquinas que están corriendo Java, ¿no? Ahora, la ventaja de esto es, por ejemplo, de RMI. Sabemos que al final, cuando instalas Java, tienes lo conocen como la máquina virtual de Java, ¿no? Es decir, tu código es multiplataforma, ¿no? Mi código puede correr en Linux, puede correr en Windows, porque al final está corriendo sobre la máquina virtual de Java, ¿no? Bueno, me corrigen si no es así, ustedes que están mucho más familiarizados que yo con Java, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de RMI es que pueda interactuar con objetos que están corriendo en otras máquinas, pero que también tienen la máquina virtual de Java en esa otra máquina, ¿no? Eso es RMI, ¿no? Y bueno, así llegamos y hablamos de mailboxes y puertos, ¿ya? Y este es concepto que está basado un poquito de la vida real, ¿ya? Justamente se llama mailboxes porque hace referencia al buzón, a la ¿no? Y tal vez en un contexto americano, que es algo no muy común en Bolivia, ¿no? Que en cada casa tienes tu buzón de mensajes, ¿no? Sí, entonces podemos visualizarnos mentalmente un momentito y pensar que en mi casa tengo un buzón donde me dejan cartas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esas cartas para mí representan mensajes, ¿ya? ¿Qué son los mailboxes? Ya un poco en el mundo de sistemas operativos va a ser una estructura de datos, ¿ya? Donde va a estar, donde va a recepcionar una fila de mensajes, ¿sí? Entonces se va a dejar mensajes ahí. También podemos decir que es un lugar para colocar un cierto número de mensajes, ¿no? Los mensajes son enviados y a la caja postal y leídos de la caja postal. No se van a enviar directamente, ¿no? Sí, me refiero a lo siguiente. Bueno, yo creo que sí ya se han imaginado de lo, bueno, pues, lo que en Bolivia lo conocemos como casilla de correo, ¿no? Pero muy pocos, digamos, utilizan casilla de correo. Pero básicamente estoy refiriéndome a que en, en la puerta de mi casa voy a tener, ¿no? Mi buzoncito, algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí me van a venir y me van a dejar mensajes. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a leer los mensajes, ¿sí? Entonces me dejan las cartas, yo voy, abro y recojo las cartas y leo mis cartas, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque hablamos, y cuando voy a hablar otra vez de la latita de juguete, ¿no? ¿Qué era esa latita? Era algo así, ¿no? Esta era mi latita.
Esta era la otra. Y literalmente tenía un hilo que unía, ¿sí? Por si acaso la latita era así, ¿no? Eso que yo la verdad sí experimenté eso de niño, era así, ¿no? Entonces los mensajes que se enviaban era entre pares, ¿ya? Y bueno, también existe, y en sistemas operativos se conoce como pipes, cuando dos procesos envían mensajes entre ellos, ¿no? Entonces, entre dos procesos. Es una comunicación entre dos, como si tuviera una línea de comunicación. En este otro caso, en mailboxes, aquí ya no se está hablando, ¿no? de que voy a tener una comunicación así como en este esquema, donde voy a tener una línea directa, ¿no? Sino estamos hablando de que voy a tener un intermediario, que es esta entidad de aquí, que le conocemos como, bueno, por teoría es mailbox, ¿no? Donde me van a dejar los mensajes. Es decir, los mensajes que aquí me enviaban ya no van a ir directo aquí, sino se van a dejar aquí, se van a depositar aquí los mensajes. Y lo que va a hacer es leer los mensajes que se lean, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos decir de mailbox? Entonces ya eso está claro, ¿no? Los mensajes son enviados o leídos de la caja postal. Entonces, en la caja postal yo dejo el mensaje y la persona retira. Ahora, esta caja postal tiene un límite, puede llenarse, ¿no? Entonces puede llenarse. Yo tengo que constantemente revisar mis mensajes y empezar y vaciar mi caja postal. Ahora, ¿qué pasa si está lleno? Cuando un proceso intenta enviar para una caja postal llena, se suspende hasta que un mensaje sea removido, ¿no? Entonces, imaginemos que el cartero viene y encuentra que la caja postal está llena, ¿no? Bueno, no ocurre en la vida real la suspensión del servicio. Lo que hacen es te lo dejan en el piso, ¿no? Es lo que hacen cuando no hay espacio aquí, ¿no? O cuando el mensaje es muy grande, no entra en este espacio, entonces te lo dejan en el piso, ¿no? Pero el concepto es de que se tiene que suspender el dejar el mensaje hasta que el receptor retire mensajes y haya espacio para nuevos mensajes, ¿no? ¿Te entiende? Ya, entonces un poquito a manera antes de borrar. Entonces, el primer caso con el que todo esto ha empezado es que tengo dos procesos que se están comunicando entre sí. Estos procesos podrían estar en la misma máquina o podrían estar en máquinas separadas, ¿no? Pero se establece una comunicación par a par, ¿no? ¿Ya? Ese es. Y después lo que se ha pensado es, bueno, no comunicar entre dos procesos, solo que ahora estos procesos, vamos a colocar aquí. Vamos a hacer aquí. ¿No? Entonces, solo que la comunicación ya no va a ser directa, sino que voy a pensar en algo donde me van a dejar los mensajes y yo voy a retirar los mensajes, ¿no? Entonces, la comunicación no va a ser directa. Ya. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí. Vamos a borrar esto. Ya, seguiremos. De puertos, ¿ya? Consiste en elementos del sistema que permiten la comunicación entre conjunto de procesos. Son datos virtuales lógicos que se usan para que, ya hablando más en nuestro campo, los programas, las aplicaciones o los procesos que están en ejecución intercambien información directamente. Cada puerto
va a ser como una caja postal, solo que con un dueño que es el proceso que lo ha creado. Bien, posiblemente hasta ahorita leyendo, aunque aumentando más palabras, no se entienda mucho, ¿ya? Incluso todo lo que hemos hablado de paso de mensajes, ¿ya? Eh, Vamos a ir a la parte práctica. Esto es un poco relacionado con redes y un poco materias más adelante, ¿ya? Pero todo esto ha sido la base de lo que actualmente se tiene, que es redes de computadoras, ¿no? ¿Ya? A ver, quiero ver si aquí... va a tardar esto. Ya, mientras prende mi máquina. Ya, esperaremos un momentito. Vamos a poner pausa a la grabación un momentito y hasta que prenda mi máquina.